Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día, ya 4 de febrero, ya segundo mes del tiempo de nuestro calendario 2025. Y el Señor siempre nos invita a reflexionar, a entender desde su palabra, porque esta es nuestra hoja de ruta. Leemos la carta a los Hebreos, capítulo 12, del 1 al 4. Hermanos, teniendo una nube tan ingente de testigos, corramos con constancia en la carrera que nos toca, renunciando a todo lo que nos estorba y al pecado que nos asedia. Fijos en los ojos en el que inició y completa nuestra fe, Jesús, quien en lugar del gozo inmediato soportó la cruz, despreciando la ignominia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Recuerden al que soportó tal oposición de los pecadores y no se cansen ni pierdan el ánimo. Todavía no han llegado a la sangre en su pelea contra el pecado. Queridos hermanos, aquí no hay una palabrita que podamos perdernos. Una palabrita de este mensaje, de este 4 de febrero. Primero, hay muchos testigos. Upeaco dice, esta mañana de cristianos, hoy se acañan de cómo hay que pelear, cómo hay que ser honestos. Entonces ya nos llama a todo lo que somos corruptos, porque y corrupto y tereía. Testigos de personas que pudieron vivir dentro de la honestidad y hacer bien las cosas. Se puede haber sido. Hay una nube de testigos. Por lo tanto, dicen, corramos con constancia. Vamos a imitar y vamos a correr, pero hay que ser constantes, porque la tentación vamos a encontrar en todas partes. Pero ya cande el dinero fácil, el vivir así nomás. Nosotros siempre decimos todo esto, ¿verdad? Nepo baby y tantas otras cosas, queridos amigos, entre los amigos, nuestro grupito, que esto y que aquello. Y vamos a renunciar a todo lo que nos estorba y al pecado que nos asedia. Con algo palabra de Dios. Con algo palabra de Dios, entonces si somos cristianos o decimos que somos cristianos, ¿verdad? Todo lo que nos estorba, el pecado que nos asedia. Pero para eso, dice, tenemos que poner los ojos fijos en el que inició y completa nuestra fe. Mala moñe, pues no, de yara. Hamba enseña de yara, oye, de senderún de abuela, quien sea en tu vida, que te indicó ese camino. Entonces, sin desviar nuestros ojos y sobre todo que nos lleva a Jesús, quien soportó la cruz despreciando la ignominia y ahora está sentado a la derecha del trono del Padre. Queridos hermanos, pidamos esta gracia. Necesitamos para nosotros en primer lugar, pero todo eso redundará también en beneficio de la comunidad, de la nación. Yo no sé si no entendemos o no queremos entender. Naña entiende seis tema upea si yo que fuera. La ñan continúa y la ñan de montaña de yapu. Y entonces somos corruptos. Vamos a pedir al Señor esta gracia para mirar con los ojos y con la fe, soportando, dice, también la ignominia e incluso los sufrimientos, porque nos lleva hacia nuestra verdadera resurrección. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.